visión general del tráfico de remarketing o el tráfico de retargeting, ¿ya? Tráfico de retargeting. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? El remarketing también se llama remarketing o retargeting, se refiere a exactamente lo mismo, ¿cierto? Son dos palabras sinónimas. Y es lo que dice acá. ¿Qué es el remarketing? Es mostrar anuncios solamente, única y exclusivamente a personas que ya nos han visitado antes, ¿ok? Eso es remarketing, por eso se llama remarketing o retargeting. Solamente mostrarle anuncios a las personas que ya nos visitaron. Esto lo podemos hacer, por supuesto, en cualquier plataforma, sea Google, sea Facebook, ¿cierto? Sea Twitter, sea LinkedIn, etc. Y es muy importante el remarketing porque, como ustedes saben, ¿cierto? Las personas no compran a la primera y las personas compran en el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, hasta el 10.º punto de contacto. Incluso estando en el 10.º punto de contacto o más, podrían no comprar como sucede con la mayor parte de las personas que están en tu funnel. Entonces, es muy importante que lo hagamos. Recuerden que todo lo que yo estoy comentando acá a modo de tip y a modo de concepto y teoría, lo van a ver reforzado de forma práctica este día lunes en la sesión práctica de remarketing y retargeting. Entonces, ¿qué pasa? El remarketing es muy importante porque generalmente son los anuncios que mejor convierten. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos campañas para un producto nuevo, un servicio nuevo o para anunciar algo, siempre lo hacemos primero a las listas de remarketing o a las listas de retargeting. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un servicio nuevo, ¿para qué vamos a ir a buscar tráfico frío si podemos tener tráfico tibio, incluso tráfico caliente, que lo más probable es que convierta mucho mejor? ¿Ya? Entonces, generalmente son los anuncios que mejor convierten son los de retargeting, que son aquellos que le estamos haciendo a las personas que ya nos conocen. De hecho, en el mundo ideal, ¿cierto? Una empresa debería, ojalá, poder o debería aspirar a casi que no generar tráfico frío mediante anuncios o estar solamente haciendo anuncios de performance a audiencias de remarketing, ¿cierto? El tráfico de contenido, las campañas para entregar contenidos y educar o las campañas de inbound marketing deberían generar esta audiencia, traer tráfico frío, generar la audiencia y para los funnels de decisión o los funnels de conversión de leads, digamos, en el mundo ideal debería ser solo remarketing. ¿Ya? Sin embargo, nosotros estamos en este curso, ¿cierto?, haciendo el funnel de decisión de una vez y metiéndole tráfico frío, que también funciona. Sino que lo que yo le estoy diciendo acá es en el mundo ideal cómo debería ser y a dónde debería apuntar. Por lo tanto, tú deberías siempre estar juntando listas de remarketing, acumulando listas, generando audiencias. También esto se complementa mucho con email marketing. Ya vamos a ver cómo y qué podemos hacer y de qué forma podemos complementar el email marketing con el remarketing. ¿Cierto? Y por supuesto, como ustedes ya saben, la mayoría del proceso se puede automatizar o esto es parte de un proceso, ¿cierto?, mayor que está automatizado, donde el remarketing es una parte de todo el sistema que vamos a montar. Entonces, ¿cuáles son los errores típicos? Los errores típicos del remarketing o del retargeting. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es, generalmente, si tú tienes una lista de clientes, no excluyes a los que ya compraron, ¿ya? Ahora, si bien en el remarketing nosotros podemos excluir o incluir a los clientes o a los no clientes o a los que visitaron A, B, C, D página, ¿cierto? No siempre es exacto, ¿ya? Siempre el remarketing, como no es 100% así preciso, no podemos excluir con certeza a todos los que son clientes, ¿ya? Sin embargo, podemos excluir estos segmentos y una buena parte de las personas que queremos excluir va a estar excluida. Sin embargo, no excluir o no, digamos, básicamente hacer remarketing a todos, ¿cierto? A todos los que visitan la página, convierta o no convierta, haya comprado o no haya comprado, eso es un error, porque la tecnología y las plataformas de publicidad nos permiten hacer remarketing específico a personas que, por ejemplo, visitaron esta página, o visitaron la página 1 y visitaron la página 2, o visitaron la página 1 pero no han visitado la página 2, ¿cierto? O visitaron la página 1, la página 2 y la página 3.
solamente, o visitaron la página 1 y la página 2 y la página 3 y no han visitado la página 4, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno puede configurar distintas audiencias, por ejemplo, en base a visita a una página o en base a si vio o no un contenido, ya sea en Facebook o en una página. Entonces, ¿cuál es el primer error y el clásico error? No hacer ese tipo de segmentaciones y ir directo a todo el mundo haciendo remarketing, a todos los que visitaron el homepage, ¿cierto? Pensando que eso va a funcionar así súper bien. Entonces, eso es lo más típico. También lo típico es no crear anuncios que sean específicamente para los que van a ser remarketeados, ¿cierto? Si tú vas a hacer remarketing, es porque tienes una estrategia definida de remarketing. Y eso significa que vas a entregar un mensaje a un segmento específico, otro mensaje a otro segmento específico y otro mensaje a otro segmento específico, ¿cierto? Tener muchos segmentos. Por lo tanto, si tú vas a hacer segmentos con mensajes específicos, el anuncio tiene que ir cambiando y no tener un anuncio genérico, el mismo para todos, incluso que sea el mismo que pusiste al principio para el tráfico frío. Entonces, de eso se trata. Ahora, muchachos, estamos hilando fino, estamos haciendo comunicación segmentada, por lo tanto es muy importante tener anuncios específicos, copies específicos y landing pages específicas para todos los segmentos que vamos a estar abordando. Y también tienes que saber que no necesariamente porque el remarketing sea muy bueno y porque yo le estoy diciendo que es una maravilla y que lo puede hacer de tal y cual forma, eso no significa que siempre va a funcionar, ¿cierto? Algunas campañas de remarketing también fallan, igual como fallan las campañas de tráfico frío a segmentos, a distintos segmentos que tú puedes estar abordando, las campañas de remarketing igual pueden fallar, ¿ya? Por distintos motivos, ¿cierto? Una serie de motivos, no siempre el mismo. Entonces, también eso está susceptible de ocurrir cuando estamos haciendo remarketing. También el error típico es cuando son muy, digamos, comillas, psicópata o de alguna forma muestran que sabes exactamente lo que hizo la persona. Entonces, hacer cosas del estilo, por ejemplo, sé que visitaste el sitio 5 veces y aún no compras. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Eso ya podría ser demasiado invasivo. ¿Cierto? Es como la película de algún tiempo atrás, esa que se llamaba Sé lo que hicieron el verano pasado, ¿cierto? Nos visitaste el mes y aún no vuelves, ¿cierto? O llegaste a la página de pago pero no pagaste, compra acá, ¿cierto? Si bien tenemos que apuntar esos segmentos, el que te visitó y no ha comprado, el que llegó a la página de checkout y no ha comprado, el que convirtió y no ha comprado, o al que compró, ¿cierto? Etcétera. Si bien tenemos que hacerlo y tenemos que armar esos segmentos, tenemos que cuidar el ángulo de la comunicación, es decir, los copies de los anuncios y las imágenes para que no vaya a ser tan invasivo o que el usuario lo note como tan invasivo, porque eso generalmente puede producir alguna molestia o puede hacer que la campaña no funcione. Sin embargo, eso no significa que lo tienes que hacer genérico, ¿cierto? Tienes que enviar el mensaje que corresponde a la persona que corresponde y la persona que corresponde y el mensaje que va a darle esa persona depende del comportamiento de esa persona en cuanto a la segmentación que tú hiciste y, por supuesto, la estrategia que estás utilizando a nivel macro, ¿ok? ¿Qué otras cosas se pueden hacer con remarketing? Cosas que se pueden hacer complementándolo con el email marketing, ¿cierto? Complementar el email marketing con remarketing. Entonces, por ejemplo, hacer esto, complementar remarketing con email marketing es súper poderoso, ¿ya? Porque genera un impacto realmente de omnipresencia. Es como que tú estés por mail, estás en la publicidad, estás en Facebook, estás en Google, estás en el mail, estás en todos lados. Entonces genera una especie de omnipresencia, ¿cierto? O un acercamiento a esta omnipresencia. Por ejemplo, si tú envías un correo a tu lista, imagínate que tú tienes una base de datos, ¿ya? Con 2.000 personas que te han comprado. Esas 2.000 personas todas ya te compraron en algún momento en el pasado. Imagínate que tú haces una oferta especial para todos los clientes, estas 2.000 personas que ya te compraron. ¿Tú qué puedes hacer? Hacer un envío de email marketing a esas personas con una oferta, ¿cierto? Que la pueden ver en una página. Y al mismo tiempo, esa misma lista, subirla a un público personalizado o tenerla en alguna lista de remarketing en Facebook y ponerle un anuncio y patrocinar ese anuncio con algo de dinero, 10, 15, 20 dólares, que tenga el mismo mensaje. Entonces, de alguna forma, lo abordas por email y también lo abordas por publicidad. Y eso también resulta ser
súper complementario y tiende a funcionar muy bien. También, por ejemplo, puedes hacer remarketing a los que no te abrieron o a los que no pincharon, ¿cierto? Imagínate que envías un correo, por decirte, a 10.000 personas, ¿ya? Digamos que tuviste una tasa de apertura de 30%, ¿cierto? Los que abrieron, de 1.000, 300 abrieron y, por ejemplo, 100 pincharon el link. Entonces puedes hacer un anuncio de remarketing para los que pincharon, para los que abrieron y no pincharon, y para los que les llegó y no abrieron ni pincharon, ¿cierto? Con distintos mensajes para hacer campañas ultra finas y ultra segmentadas. Esas cosas, ese tipo de cosas también se pueden hacer. Vamos a aprender cómo se hace eso en la clase práctica, ¿cierto? Y también lo que se puede hacer es utilizar remarketing para reactivar a prospectos que ya se enfriaron, ¿cierto? Siempre dándole un ángulo, haciendo una oferta de reactivación, ¿cierto? Con algo atractivo o con un contenido para reactivar o reencantar o despertar, ¿cierto? A la lista de prospectos que en algún momento estuvieron tibios pero ya se enfriaron. También existen lo que yo le llamo las campañas de contenido, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una campaña de contenido, ¿cierto? Estas campañas de contenido están funcionando cada vez mejor y en Facebook aplican muy bien, ¿cierto? Y básicamente se refiere a correr un anuncio que linkee a un contenido, ¿ya? Por ejemplo, acá, este es un anuncio que nosotros corrimos en algún momento, que el anuncio, lo que da el anuncio es el contenido, ¿cierto? Teleclase, aprende directamente un experto a montar un sistema de publicidad que te permita generar clientes para tu negocio. Ya en este caso que estábamos vendiendo cosas de Rank Academy. Y ¿qué pasa? ¿Cierto? El anuncio mismo es el video de contenido. ¿Qué significa? Que si tú pinchas el link, tú lo que vas a ver en la página de destino es el contenido. Y el anuncio mismo es texto y un video, y el video es un contenido. ¿Ya? El contenido es un anuncio. Por favor, grábate esto en la cabeza porque esto de verdad es un rompeparadigma, digamos, y es muy útil. Tu contenido es el anuncio. ¿Para qué? Para que tenga buena aceptación por parte de la audiencia, porque le estás dando un valor. No estás haciendo un anuncio que lo lleva a comprar o a cotizar, ni a rellenar un formulario, ni nada, sino que el anuncio es un contenido de puro valor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese video va a tener reproducciones, va a tener interacción, va a tener engagement, va a ser compartido, le van a hacer me gusta, va a ser comentado. ¿Y qué pasa? Todos los que comparten, comentan, dan like o incluso lo ven, todos esos los agarramos y los metemos a un segmento de una audiencia personalizada y a esas personas, ¿cierto? Les hacemos después el anuncio a cotizar. Entonces, generamos una campaña de contenido con un anuncio de contenido, generamos una audiencia y a esa audiencia y solamente a esa audiencia le hacemos remarketing para ir a cotizar, comprar, rellenar un formulario o a nuestro funnel de cotización o nuestro funnel de decisión. ¿Ya? Eso funciona cada vez mejor. ¿Ok? De alguna forma, ¿cierto? Estas campañas de contenido y la audiencia que generan son las nuevas listas, ¿cierto? Que antes se conseguían únicamente con las páginas de captura, con las páginas de captura. ¿Qué significa eso? Que si bien nosotros podemos tener bases de datos y tener listas de correos electrónicos en nuestro software de marketing automation, ¿cierto? Como ActiveCampaign, también existe otro nuevo activo que son las listas de remarketing, ¿ya? Que son listas que si bien nosotros no tenemos el nombre, el apellido de esas personas ni sus datos personales, sí las tenemos de alguna forma tagueadas o adentro de una lista de remarketing y podemos llegar a ellas por publicidad. Y hoy día esas listas son tanto o incluso a veces más poderosas que una lista de base de datos, ¿cierto? O no seguramente más poderosa ni mejor, pero sí es un activo adicional que va a poner dinero en tu bolsillo y por lo tanto tenemos que tener esas listas de remarketing. Y por último, te quiero comentar un poco sobre la fatiga de anuncios, ¿cierto?
A diferencia de Google Search, ¿cierto? Donde los anuncios realmente no se fatigan, porque el anuncio va a decir lo que la persona está buscando, lo dice el anuncio, y después llega una landing page que tiene lo que dice el anuncio, lo que dice la palabra clave, y en ese sentido en Google Search no hay que renovar mucho los anuncios, sí bien hay que encontrar anuncios ganadores, pero no es que se fatigan, o se fatigan mucho menos o casi nada que los, en comparación con los de Facebook, ¿ya? En Facebook los anuncios se fatigan. ¿Qué significa eso? Que al principio están rindiendo muy bien, te dan buenos costos por lead, pero en la medida que sigues usando el mismo anuncio, este empieza a perder efectividad y el costo por lead se empieza a aumentar. Por lo tanto, siempre es bueno estar renovando las gráficas y los copies de los anuncios para, cierto, darle este frescor o este factor novedad siempre a los anuncios, dado que es mucho más visual en Facebook y las personas no andan buscando eso, por lo tanto tenemos que nosotros captar la atención con la renovación de los anuncios de forma constante. También es muy importante que hagas pruebas A/B o A/B testing de anuncios, ¿cierto? Para estar viendo cuáles son las imágenes o tipos de anuncios que más enganchan y convierten. Y por supuesto también hay una forma de verlo y de hecho lo vimos en la clase práctica, es recomendarle, ¿cierto? Visitar los sitios de tu competencia para ver si están haciendo remarketing, cuáles son los anuncios que están haciendo remarketing y a dónde están llevando el tráfico de remarketing, ¿cierto? Es muy común que de repente tú entras a una página por primera vez y después mágicamente te empezó a aparecer los anuncios de esa página en Facebook, siendo que nunca te habían aparecido, o en Google Display, por ejemplo. Entonces, esa también es una muy buena práctica de hacer para sacar nuevas ideas de remarketing, ¿cierto? Ahora, obviamente, tú tienes que ver personas que sean empresas que realmente tú sepas que lo están haciendo bien y que hacen cosas de verdad interesantes o que están avanzados en esto, ¿cierto? Y no copiarle a los que lo están haciendo realmente mal. Entonces, eso te sirve para tener una buena referencia.